Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 27 de julio. La lección se titula ¿Cómo sobrevivir gracias a la esperanza? Oremos. Amado Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea su sagrado nombre. Gracias por su infinita misericordia para con nosotros, pecadores. Gracias por cuidar de cada uno de nosotros. Y Señor, aquí estamos, reconociéndonos pecadores, suplicando su misericordia, el perdón de todos nuestros pecados y decirle: háblenos, Señor, transforme nuestras vidas. Anhelamos vivir testificando por usted y esperando su regreso. Todo lo suplicamos sin merecer nada, pero lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo sobrevivir? ¿Sobrevivir a qué? Sobrevivir a los crisoles que vienen a nuestra vida, que usted permite que vengan para pulir nuestros caracteres, para que podamos asemejarnos al carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sobrevivir gracias a la esperanza? No estamos solos en el crisol. No luchamos solos aquí en esta tierra. Dios está a nuestro lado. De Él recibimos fortaleza para no desmayar. Y la base de todo es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sin fe es imposible, pero con fe en Cristo Jesús todo es posible. Así es de que, ¿cómo sobrevivir gracias a la esperanza, a la fortaleza del Espíritu Santo? Porque esa fortaleza está en el Espíritu Santo, y como llegamos a ser templo y morada de Él recibimos la fortaleza para representar a nuestro Señor Jesucristo en nuestro diario vivir. Tenemos el ejemplo de el apóstol Pablo. Y veamos qué dice en 2 de Corintios
capítulo 1, versículos 8 y 9, que se encuentra en la lección. Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. O sea, que fuimos probados, vinieron tantas dificultades, dolor, angustia, persecución, peligro, escasez, hasta enfermedad. Todo eso vino a Él. Por eso dice, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Los hijos de Dios han pasado diferentes y múltiples pruebas, pero de todas ellas han salido vencedores, han salido reflejando el carácter de Jesús de una manera mejor. Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Pero tuvimos, dice, en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos. En otras palabras, no confiaron en lo que ellos podían hacer, porque era imposible, sino que se aferraron, se agarraron de aquel que puede sacarlos de las tribulaciones. Y dice, para no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. ¿De quién se aferraron? En Dios. Él es la esperanza del cristiano. Dice, sino en Dios que resucita a los muertos. Y cuando decimos Dios, está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La deidad intercediendo por aquel pecador que se arrepiente y se aferra de Cristo para salir victorioso. Estamos mirando el ejemplo del apóstol Pablo. Como apóstol escogido por Dios, Pablo había soportado más que la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus propias pruebas. Dios las permite. Y nadie va a ser tentado más de lo que pueda resistir. Pero juntamente con la tentación, Dios proporciona la salida. Dios capacita a sus hijos para que salgamos victoriosos de la prueba. Pero aquí dice, sin embargo, Pablo, aunque soportó muchas pruebas, no se doblegó, sino que creció en su alabanza a Dios. Eso mismo debemos cada uno de nosotros hoy hacer también. En vez de doblegarnos, crecer
en medio de la prueba, en medio de esos crisoles, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la persecución, de escasez, debemos crecer. ¿Cómo? ¿Cómo dirá usted? El Señor nos dice: hijo mío, sin mí no puedes salir de ese problema en que estás. Sin mí nada podéis hacer, pero conmigo todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lo que el apóstol Pablo creyó y se aferró a Dios y salió como oro refinado en fuego. Leamos allí en 2 de Corintios, capítulo 11, y veamos las pruebas de las que él participó. Versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? Yo más, en trabajos, más abundante en azotes, sin número, dice, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. Y aquí comienza a describir eso que él acaba de decirnos. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he sido náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Eso es lo que el Señor Jesús permitió para este siervo suyo, para pulirlo. ¿Y quién llegó a ser? El apóstol Pablo. Eso es lo que Él quiere hacer de cada uno de nosotros. Cada uno tendrá su crisol, su prueba. ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo salir adelante? ¿Cómo salir de ello? Dice, gracias a la esperanza, gracias a la fortaleza del Espíritu Santo, gracias al amor de Cristo y del Padre, aferrándonos de Él, de nuestro Dios, es como vamos a salir brillando para nuestro Señor Jesús. Mire lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 en adelante. Ya vimos las marcas que este siervo de Dios padeció por amor a Cristo. Todo ese listado Él lo recibió y con amor padeció, soportando
porque Él amaba a su Señor Jesucristo. Y por eso Él dijo: ¿quién me apartará del amor de Cristo? ¿Quién? Nadie. Porque yo sé en quién he creído. Ni lo alto ni lo bajo, nada me apartará de Él. Así debemos también nosotros vivir ahora, creyendo en la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús, y decirle: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo para la honra y la gloria de mi Dios. Miremos qué nos dice 2 de Corintios, capítulo 1, del 3 en adelante. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. Vuelvo a leer esta parte del verso 6. Pero si somos atribulados, si vienen los crisoles, Él dice: para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para nuestra consolación y salvación, la cual se realiza en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos libra, y esperamos que aún nos librará de tan grave peligro de muerte. Para ello, contamos con vuestras oraciones a vuestro favor, a nuestro favor, y así, siendo muchos los que interceden por nosotros, también serán muchos los que darán gracias por el don concedido a nosotros. ¿Cómo es que nosotros, dice, sobrevivimos gracias a la esperanza? Vemos que Dios está en esos momentos con nosotros y estará siempre con nosotros. Así que, además de eso, dice las oraciones del pueblo de Dios, orando por los siervos de Dios que andan en esos montes, en esos lugares, abriendo brecha. Oremos por ellos. Y esas oraciones, dice, también son fortaleza para el que va adelante. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4, dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuántas tribulaciones nos consuela? En todas.
para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Debemos también consolar a otros, no a ponernos a decir, no, pues yo también estoy en la misma situación que usted, y no. Debemos animar, consolar al que se encuentra en tribulación. No le pongamos nuestra tribulación delante de él, sino que pongamos a Cristo, su fortaleza, y que así como usted ha sido consolado, así también ese hermano, esa hermana que se encuentra en tribulación va a ser consolado, va a ser animado. Así que dice allí, en 2 de Corintios, capítulo 1, verso 4, Pablo declara que la razón para recibir la consolación y el consuelo de Dios es para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahora viene la pregunta: ¿hasta qué punto el sufrimiento podría ser un llamado al ministerio? ¿Cómo podríamos estar más alertas a esta posibilidad? ¿Hasta qué punto el sufrimiento podría ser un llamado al ministerio? El Señor Jesús es nuestro ejemplo en todo. Todos nosotros somos llamados a ser sus seguidores, sus embajadores, sus testigos. En la palabra, el Señor nos indica que todo aquel que quiera vivir piamente o piadosamente, o sea, siguiendo el ejemplo de Jesús, va, no es que posible, va a padecer persecución, va a tener un enemigo común, el mismo enemigo que tuvo él, lo tendré yo, lo tendrá usted, pero también tendrá a aquel que le dará la fortaleza para sobrepasar la prueba y así tener la esperanza. Sigue diciéndonos la lección: por intermedio de nosotros, Dios quiere atender a quienes están heridos. Por intermedio de usted, de mí, el Señor Jesús quiere atender a los heridos por el enemigo. ¿Está dispuesta? Esto significa que primero puede permitirnos experimentar el mismo tipo de heridas para que podamos ofrecer aliento, compasión y el consuelo de Dios, no desde la teoría, sino desde la experiencia. Cuando acudimos a doctores por alguna dolencia, casi siempre buscamos doctores experimentados, no solamente que tienen teoría, porque vemos y sabemos que el doctor que tiene experiencia nos dará mejor ayuda
que aquel que solamente tiene la teoría. Este es un principio de la vida de Jesús. Las vívidas descripciones paulinas de sus dificultades no son para hacernos sentir lástima por Él. Son para que sepamos que, aun cuando estamos en lo más hondo, el Padre todavía puede intervenir para brindarnos su compasión y consuelo y sacarnos de ese hoyo en el que hayamos tropezado y caído, para sacarnos de ese crisol en el que estamos. Podemos desesperarnos por nuestra vida e incluso morir, pero no debemos temer, porque Dios nos está enseñando a depender de Él. Ahorita que leía esto me vino a la mente los 3 jóvenes que fueron arrojados al horno de fuego, que estaba extremadamente caliente. Ellos dijeron: Dios puede salvarnos, pero si no, o sea que ellos no esperaban que el Señor los sacara de ese fuego con vida, sino que ellos confiaron en Dios, confiaron su vida para que lo protegiese su vida, y para cuando Él viniese, estar con Él. Pero Dios no solamente los protegió, sino que les permitió seguir viviendo como testimonio del Dios vivo, del Dios todopoderoso, y que testificasen por Él. Eso es lo que Él también hoy en día hace con muchos de sus hijos. Mientras Pablo sigue poniendo su vista en la proclamación del Evangelio, sabe que Dios también lo rescatará en el futuro. Pablo tenía su vista puesta en Jesús, en su misión, y tenía la esperanza que Cristo lo rescataría, dice, lo salvaría en el futuro. Y con esa esperanza Él llegó hasta el fin. Él dijo: he acabado la carrera. He acabado ya mi carrera. Por lo demás, me está guardada la corona de la vida eterna. Y no solo a mí, sino a todo aquel que vive de la misma manera como Cristo vivió, como Él vivió. Así es de que nos invita a que nuestra vida la gastemos en proclamar el Evangelio. La capacidad de Pablo para mantenerse firme se basa en 3 cosas que menciona en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 10 y 11. ¿Qué dice 2 de Corintios 1, 10 y 11?
Él nos libró y nos libra, y esperamos que aún nos librará de tan grave peligro de muerte. Para ello contamos con vuestras oraciones a nuestro favor, y así, siendo muchos los que interceden por nosotros, también serán muchos los que darán gracias por el don concedido a nosotros. Vemos allí en la lección que dice, primeramente, el historial comprobado de Dios nos libró y nos libra de tan gran muerte. En segundo lugar, la determinación de Pablo de fijar su atención en Dios, en quien esperamos que aún nos librará. Y en tercer lugar, la intercesión continua de los santos, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Esas tres cosas las tenía claras Pablo: el historial comprobado de Dios, la determinación de Pablo de fijar su atención en Dios y la intercesión continua de los santos. ¿Qué puedes aprender de Pablo que te ayude a no caer en la autocompasión en medio de tus luchas? ¿Podemos caer en la autocompasión? Sí. Y ponernos en una situación en la cual el enemigo pueda desviar nuestra vista de lo que realmente debe de ser. Porque si el apóstol Pablo se hubiera puesto a fijarse, ay, mis hermanos judíos ya van 5 veces que me van dando 40 azotes menos 1. No, ya no sigo, ya no voy. Cuando nosotros nos ponemos a fijarnos en nosotros mismos, corremos el peligro de ceder a volvernos atrás, a dejar de hacer la obra de Cristo, de dejar de hacer la obra a la cual el Señor nos ha llamado. Él nos ha llamado: id por todo el mundo, predicad el evangelio del reino a toda criatura, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero por predicar, por llevar este mensaje, muchos recibiremos palo, apedreados, otros hambre, desnudez y hasta la muerte. Pero no debemos autocompadecernos, sino decir: gracias, Señor, porque estoy haciendo tu obra. Así sufriste por amor a mí. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía. Mediante la contemplación de Cristo, por medio de la conformidad con la semejanza divina, se expandirán vuestros conceptos del carácter divino y se elevarán, refinarán y ennoblecerán vuestra mente y vuestro corazón. Que los jóvenes apunten bien alto sin confiar en la sabiduría humana, pero viviendo cada día como si vieran al ser invisible y llevando a cabo su obra como si estuviesen en presencia de las inteligencias celestiales. El que depende constantemente de Dios con fe sencilla y confianza acompañada de oración, estará rodeado por los ángeles del cielo. Aquel que vive por la fe en Cristo
será fortalecido y sostenido, capacitado para pelear la buena batalla de la fe y aferrarse de la vida eterna. Eso está en Dios nos cuida, página 162. Los que han soportado los mayores sufrimientos son frecuentemente quienes proporcionan mayor consuelo a otros, difundiendo la luz del sol por donde quiera que van. Los tales han sido purificados y dulcificados por sus aflicciones. No perdieron su esperanza en Dios cuando los asaltó la prueba, sino que se unieron más estrechamente a su amor protector. Los tales son pruebas vivientes del tierno cuidado de Dios, quien hace la oscuridad así como la luz y nos castiga para nuestro bien. Cristo es la luz del mundo. En Él no hay tinieblas. Preciosa luz. Vivamos en esa luz. Digamos adiós a la tristeza y al pesar. Regocijémonos siempre en el Señor. Es vuestro privilegio recibir gracia de Cristo, quien desea capacitarnos para confortar a otros con el mismo consuelo con que vosotros sois confortados en Dios. Que cada uno trate de ayudar al que está a su lado. Así tendréis un cielo en miniatura aquí en la tierra, y los ángeles de Dios obrarán por vuestro medio para causar la debida impresión. Tratad de ayudar siempre que os sea posible hacerlo. Cultivad la mejor disposición de modo que la gracia de Dios pueda derramarse ricamente sobre vosotros. Esto está en la maravillosa gracia de Dios, página 122. El cristiano conoce sus debilidades y se aferra de la fuerza divina con un propósito ferviente y una fe viva, y sale victorioso. Su paz y su regocijo son grandes porque provienen del Señor, y nada puede ser más aceptable a la vista de Dios que la humillación continua del alma delante de Él. Estas evidencias son pruebas inequívocas de que el Señor ha tocado los corazones mediante su Santo Espíritu. El milagro operado en el Hijo de Dios, que lucha contra sus defectos naturales y los vence, es más formidable que los milagros de sanidad física. El universo de Dios lo observa con un gozo mucho mayor que el que experimenta ante cualquier demostración exterior, por espléndida que sea. El carácter interno se moldea de acuerdo con el patrón divino. Esto sucede únicamente gracias a la luz que se refleja de la cruz del Calvario. La ley se muestra completa y plena en el grande plan de salvación únicamente cuando se la presenta a la luz que brilla del Salvador crucificado y resucitado. Esto solo se puede discernir espiritualmente. Enciende en el corazón del espectador la fe ardiente, la esperanza y el gozo de que Cristo es su justicia. Esta alegría se reserva únicamente para los que aman y obedecen las palabras de Jesús, las cuales son las palabras de Dios. Eso está en Exaltada Jesús, página 144. Así que, mis queridos hermanos, ¿cómo sobrevivir gracias a la esperanza? Bueno, el día de hoy nos ha enseñado cómo hacerlo. Así que mantengámonos aferrados a Cristo y sus promesas son nuestras. Que el Señor les bendiga. Pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática.
Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.